Historias de terror volumen 7. Historias de traileros. Historia 1. La última llamada en el kilómetro 237. Capítulo 1. El teléfono en silencio. Era la 1 de la madrugada cuando José el Viejo Álvarez avanzaba por la autopista 57 rumbo a San Luis Potosí. Llevaba más de 30 años manejando su tráiler de carga pesada, y aunque su corazón estaba curtido por las carreteras mexicanas, algo en esa noche lo hacía sentir inquieto. Afuera, la lluvia caía con una regularidad hipnótica. Los faros del camión iluminaban apenas unos metros por delante, y la neblina se iba haciendo más densa a cada kilómetro. En el asiento del copiloto llevaba una vieja radio CB, apagada. Su celular estaba conectado al tablero. Fue entonces cuando sonó. Una llamada entrante de un número desconocido. Contestó, pero del otro lado solo había silencio. No era estática, ni interferencia, era un silencio, denso, profundo, casi tangible. Colgó, con una molestia creciente en el pecho. 3 minutos después, volvió a sonar. Contestó de nuevo, bueno. Nada. Solo ese vacío inquietante. La segunda vez no colgó enseguida. Dejó la llamada activa durante 30 segundos, esperando que alguien hablara. En lugar de eso, empezó a escuchar un murmullo muy bajo, como si muchas personas susurraran al mismo tiempo. Era como si el teléfono le abriera una ventana a otro lugar. Colgó, con el corazón acelerado. Apretó los dientes. Sabía que algo no estaba bien, pero no tenía forma de explicarlo. Capítulo 2. Voces en el intercomunicador. Kilómetro 200. El intercomunicador de la cabina, que llevaba meses descompuesto, se encendió solo. Un estallido de estática lo hizo dar un brinco. Luego, una voz femenina muy tenue se escuchó entre el ruido blanco, no sigas, no sigas. El sonido era irregular, como si viniera de muy lejos, como si no perteneciera del todo a este mundo. José miró el aparato con desconcierto. Lo sacudió, lo golpeó con los nudillos. La señal se mantuvo un segundo más, luego desapareció. ¿Será una broma?, pensó. Pero esa voz, había una tristeza terrible en su tono. Como si la mujer estuviera atrapada en algún lugar entre la vida y la muerte. El viejo miró por el retrovisor. Algo lo obligó a girar. Detrás de él, apenas visible en la bruma, un camión viejo, de aquellos con diseños de los años 60, se mantenía pegado a su cola. Sin luces. Sin matrículas. Como salido de otra época. Era imposible que no lo hubiera notado antes. ¿De dónde había salido? Intentó acelerar para alejarse. El camión detrás imitaba sus movimientos. Cuando redujo la velocidad, también lo hizo el otro. No podía ver al conductor. El parabrisas estaba completamente oscuro, como si estuviera cubierto con una lona negra. Las luces del tablero parpadearon brevemente. Capítulo 3. Atrás del retrovisor. José intentó cambiar de carril para dejarlo pasar, pero el camión espectral se movía a la par de él, como si lo siguiera a conciencia. Maldito loco, murmuró. Pero algo no cuadraba. No podía verle el rostro al conductor. De hecho, ni siquiera podía ver si había alguien al volante. Pasaron varios minutos de tensión, el camión siguiéndolo como una sombra maldita. Entonces, al tomar una curva cerrada, lo perdió por un segundo. Al volver a mirar por el espejo lateral, lo vio, al costado derecho, a la misma velocidad. Ahora más cerca. Podía ver detalles imposibles. Óxido que se deslizaba como sangre por las puertas, una calcomanía antigua que decía Transporte Olmos, 1974. Pero esa empresa había cerrado tras un accidente múltiple en los años 70. Lo sabía porque su tío había trabajado allí. Recordó que el siniestro ocurrió precisamente en ese tramo de carretera. Varios camiones habían chocado, y los conductores nunca fueron encontrados. Capítulo 4. Frenesí bajo la lluvia. El cielo se abrió y la lluvia arreciaba. Los limpiaparabrisas chillaban mientras barrían agua a toda velocidad. El camión espectral comenzó a encender luces intermitentes, pero algo andaba mal. Las luces parpadeaban en patrones imposibles, como si quisieran decir algo, como un código que solo el infierno entendía. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí?, gritó José. Entonces, un destello. El radio CB volvió a activarse. Ya está cerca, dijo la misma voz femenina, ahora más clara. No llegas, nadie llega. El tráiler comenzó a perder potencia. Aceleraba pero no respondía. El volante se puso pesado. Como si una fuerza invisible lo detuviera. El paisaje a su alrededor comenzó a cambiar.
ya no había postes, ni letreros. Solo oscuridad y neblina densa. Como si la carretera se hubiera convertido en un túnel hacia otra dimensión. El camión viejo lo adelantó de repente, cruzándose frente a él sin hacer ruido alguno. Entonces, sin luces, sin motor audible, comenzó a flotar a unos centímetros del pavimento. José sintió como su estómago se hundía. Capítulo 5. Silencio eterno. José apagó el motor. Todo estaba en silencio. Incluso la lluvia había cesado de golpe. El intercomunicador solo transmitía un zumbido grave, casi como un murmullo profundo que provenía de las entrañas de la tierra. Saldría del camión, pero cuando tomó la manija, notó que no podía moverse. Sus piernas no respondían. Como si estuviera anclado por un peso invisible. En el parabrisas, como una proyección, comenzaron a aparecer escenas. Tráilers retorcidos. Cabinas destruidas. Carreteras cubiertas de fuego y neblina. Conductores sin rostro, con los ojos arrancados. Era como si el camino le estuviera mostrando los fantasmas de quienes habían pasado por ahí antes, y no habían salido. Una figura femenina apareció de pie frente al camión. No caminaba. Flotaba. Llevaba un uniforme de tráilera, desgarrado. Tenía los ojos en blanco y señalaba el frente. José intentó gritar, pero no pudo. La voz final lo paralizó. Eres el siguiente, José, bienvenido al kilómetro 237. Y entonces, el motor se encendió solo. Las luces se apagaron. Y el camión comenzó a avanzar, sin que nadie tocara el volante. A lo lejos, un túnel de niebla se abría, devorándolo lentamente. Nadie volvió a ver a José Álvarez. Pero su camión aparece, cada tanto, detenido en ese mismo tramo, con el motor encendido y la puerta del conductor abierta, esperando a alguien más. Historia 2. La ruta maldita del Diablo Rojo. Capítulo 1. Una advertencia en el arcén. Eran las 11:43 de la noche cuando Martín Sandoval, un joven trailero con apenas 5 años de experiencia, salió de Matehuala rumbo a Monterrey por la carretera libre. A diferencia de muchos compañeros veteranos, Martín prefería la música fuerte para mantenerse despierto, así que llevaba la radio a todo volumen con rock en inglés. No creía en fantasmas, maldiciones ni leyendas. Para él, todo eran cuentos de gente aburrida. Esa noche, sin embargo, algo lo hizo bajar el volumen. Una figura apareció en el arcén del kilómetro 89, una mujer vestida de negro, de pie, sin moverse, con la cabeza gacha. El reflejo de los faros apenas iluminó su rostro por un segundo, y eso bastó para dejarlo helado. Tenía la cara completamente blanca, como si estuviera cubierta de ceniza, y unos ojos enormes, abiertos de par en par, fijos en él. Pasó junto a ella a alta velocidad, y el estómago le dio un vuelco. Algo no encajaba. Frenó unos 100 metros más adelante, dudando si regresar o no. Pensó en dar aviso por la radio CB, pero no lo hizo. ¿Es una loca, o una vagabunda? Nada más, murmuró. Aún así, cuando retomó la marcha, no pudo evitar mirar por el espejo retrovisor. La mujer ya no estaba. A partir de ese momento, la atmósfera en la carretera cambió. Las luces del tablero comenzaron a parpadear intermitentemente. El motor rugía con más fuerza, como si trabajara bajo tensión. Una niebla espesa empezó a colarse desde el bosque y a trepar por el asfalto. Martín sintió un escalofrío. Fue entonces cuando la radio se apagó sola. En su lugar, se escuchó una voz ronca, apenas un murmullo: no debiste verla, no debiste verla. Se apartó bruscamente del camino y frenó junto a una gasolinera cerrada. Bajó del camión con el corazón latiéndole con fuerza, tratando de calmarse. Encendió un cigarro, pero no le supo a nada. Entonces, escuchó pasos detrás de él. Se giró rápidamente, y allí estaba, la misma figura, la mujer del arcén. Parada junto a la bomba de gasolina, sin moverse. Sin rostro ahora. La neblina la cubría casi por completo. Martín gritó y se encerró en la cabina del tráiler. Cuando volvió a mirar por el parabrisas, ya no había nadie. Solo niebla. Y el marcador del reloj, 12:06 de la mañana. La medianoche había llegado. Y la maldición, comenzado. Capítulo 2. La aparición del Diablo Rojo. La niebla seguía espesándose cuando Martín encendió el motor y retomó la carretera. El corazón aún le latía con violencia. No tardó en notar que algo más lo seguía. Las luces traseras reflejaban la silueta de un vehículo detrás de él. No lo había visto venir. Un camión rojo, inmenso, con faros amarillos y una calavera pintada en el cofre, lo perseguía sin prisa,
como si supiera que eventualmente lo alcanzaría. Intentó acelerarse, pero el tráiler parecía resistirse. Las marchas temblaban. El velocímetro subía y bajaba como loco. El camión rojo seguía ahí, como pegado a su sombra. Martín le hizo luces, frenó de golpe, pero el vehículo detrás no reaccionó. Entonces, como si fuera una ilusión, el diablo rojo desapareció. No se desvió, no frenó. Simplemente dejó de estar ahí. Martín se restregó los ojos. Comenzaba a creer que se estaba volviendo loco. Pero al mirar el asiento del copiloto, vio algo que lo paralizó. Un pequeño crucifijo, oxidado, que no estaba antes, descansaba sobre el cojín. No lo había puesto él. Y tenía grabado un año, 1986. Capítulo 3, Ecos del pasado. El CB comenzó a emitir una frecuencia. Voces masculinas. Gritos. Freno, freno, maldita sea, va directo hacia nosotros. Luego, un estallido de estática. Después, silencio. La carretera ahora estaba completamente envuelta en una niebla espesa que reducía la visibilidad a unos pocos metros. Martín redujo la velocidad. En su parabrisas, la humedad empezó a formar siluetas. Rostros. Hombres con expresiones de terror, mujeres con los ojos desorbitados. Como si las almas de quienes habían pasado por allí quedaran atrapadas en el vapor. Una luz intermitente apareció frente a él. Frenó. En medio de la carretera había una cruz de madera, con flores marchitas. Y un letrero apenas visible: aquí murió Martín Sandoval. 1986. El corazón se le detuvo. Era su nombre. Su año de nacimiento. ¿Qué significaba eso? ¿Una coincidencia? Bajó a inspeccionar. Tocó la cruz. Era real. El suelo bajo sus botas se sintió blando, como si pisara tierra recién removida. Capítulo 4. Atrapado en la ruta. El tráiler se apagó solo. Las luces del tablero se extinguieron. Martín estaba atrapado en una oscuridad total, solo interrumpida por el resplandor rojo que volvía a acercarse por detrás. El diablo rojo había regresado. Esta vez, no parecía estar conduciendo. No tenía chofer. Avanzaba solo, con las puertas de la cabina abiertas, como si lo invitara a subir. Martín trató de arrancar su camión. Nada. Abrió la puerta y corrió hacia el bosque, pero los árboles parecían moverse, cerrándole el paso. Voces susurraban su nombre entre las ramas. Martín, regresa, aún no es tu hora. Volvió al camino, jadeando. El diablo rojo estaba justo frente a él. La calavera del cofre lo observaba con ojos que parecían vivos. Dentro de la cabina, una figura oscura lo miraba, el mismo, pero más viejo, con los ojos en blanco y sangre en la boca. Capítulo 5. La elección final. Martín subió a su camión y lo encendió con desesperación. Esta vez, respondió. Puso reversa. Quiso huir. Pero al mirar por los espejos, el mundo ya no era el mismo. La carretera estaba suspendida en un vacío, como si flotara entre la nada. No había retorno. Solo podía avanzar. La voz volvió a sonar en la radio CB: esta ruta ya tiene dueño. Tú solo elegiste conducir por ella. El diablo rojo se colocó a su lado. Avanzaban juntos, dos espectros sobre ruedas. En un momento, Martín miró a su izquierda y vio los restos de un tráiler estrellado en un barranco. Era el suyo. Y en el asiento del conductor, su cuerpo. El grito que soltó nunca salió de sus labios. El aire lo absorbió. Lo siguiente fue oscuridad. Al día siguiente, los federales encontraron restos metálicos calcinados en el kilómetro 89. Ningún cuerpo. Ninguna cabina completa. Solo una placa oxidada que decía Sandoval 1986. Desde entonces, los traileros que cruzan esa zona aseguran ver, a veces, un camión rojo con una calavera en el cofre. Nunca frena. Nunca responde por radio. Y si te sigue, mejor no mires atrás. Historia 3. El pasaje de los lamentos. Capítulo 1. El contrato maldito. Ángel Torres era un hombre práctico. Con 15 años al volante de un tráiler Kenworth negro, había recorrido todo México cargando desde autopartes hasta frutas. Había visto cosas raras en la carretera, pero jamás les dio importancia. Todo tenía una explicación lógica, eso decía siempre. Hasta que le ofrecieron un contrato especial: llevar una carga refrigerada desde Saltillo hasta la frontera con Texas. Le pagarían el doble si cruzaba de noche por una ruta secundaria, el tramo abandonado de la carretera 54,
conocido entre los más viejos como el Pasaje de los Lamentos. El cliente, un tipo flaco con gafas oscuras, le advirtió que no abriera la caja refrigerada por ningún motivo. La carga debía mantenerse sellada. Ángel pensó que era contrabando, pero necesitaba el dinero. Firmó. A las 11:30 de la noche, con la luna en cuarto menguante, partió con la carga maldita. Todo iba bien hasta que pasó el kilómetro 113. De repente, la temperatura dentro de la cabina bajó drásticamente. El aliento de Ángel se volvió visible. Ajustó el clima, pero el aire acondicionado estaba apagado. La radio se encendió sola. Emitía una vieja canción de cuna, en piano. La melodía le resultaba familiar, pero no lograba ubicarla. Entonces lo escuchó, un lamento apagado, como de una mujer llorando, proveniente de la caja. Frenó en seco. Bajó, rodeó el tráiler y se acercó a la compuerta. El frío era casi insoportable. Pegó el oído. Silencio. Pero al alejarse, volvió a escuchar la canción en la radio, ahora tarareada por una voz infantil. Capítulo 2. Voces en el retrovisor. Ángel regresó a la cabina, alterado. Reinició el motor y se dispuso a terminar el trayecto lo antes posible. Pero al mirar por el retrovisor, notó una figura sentada en la litera trasera, una mujer delgada, con el rostro cubierto de cabello largo y oscuro. Vestía una bata blanca manchada. No se movía. Cuando se volteó, no había nadie. El camión comenzó a temblar. Las luces del tablero se encendían y apagaban. El velocímetro marcaba velocidades imposibles, aunque avanzaba lento. Por la radio, una voz masculina susurró: «Devuélvelos, no son tuyos». Las lágrimas comenzaron a salirle sin razón aparente. No recordaba la última vez que había llorado, pero ahora no podía parar. La canción volvió, pero esta vez acompañada de gritos ahogados y golpes en la caja. Capítulo 3. El niño en la carretera. A mitad del tramo más oscuro del pasaje, Ángel vio algo al frente. Frenó de inmediato. Un niño parado en medio de la carretera, descalzo, vestido con un pijama antigua. No tenía rostro. Solo piel lisa donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca. Ángel descendió con una linterna. El niño levantó una mano y señaló la caja del tráiler. Ángel retrocedió. El aire se llenó de un hedor nauseabundo, como carne podrida. Cuando volvió a mirar, el niño ya no estaba. En su lugar, había huellas ensangrentadas que llevaban hasta el remolque. Volvió a la cabina, pálido, con las manos temblorosas. Intentó rezar, pero no recordaba ninguna oración. El GPS marcaba una ruta inexistente. El mapa mostraba una carretera que no estaba en ninguna base de datos. Una carretera que solo aparecía de noche. Capítulo 4. La caja se abre. Los pestillos de la caja comenzaron a abrirse solos. Un golpe seco, metálico, sacudió todo el tráiler. Ángel, desesperado, salió con una palanca. Llegó justo cuando las puertas se dieron. Del interior emergió una ráfaga de aire helado. Y luego, cuerpos. Docenas de cuerpos congelados, con los ojos abiertos, lo miraban desde adentro. Uno de ellos era su madre. Otro, su hija, que había muerto a los 7 años. Gritó con una mezcla de terror y desesperación. Cayó de rodillas. La mujer de la litera apareció detrás de él. Esta vez podía verla claramente, era su esposa, muerta años atrás en un accidente automovilístico. No cumpliste tu promesa, le susurró. Nos dejaste aquí. Capítulo 5. El eterno conductor. Ángel intentó huir. Subió al tráiler, pero el motor ya no respondía. El volante estaba cubierto de escarcha. La radio solo repetía su nombre. Ángel. Ángel, ven con nosotros. Por el parabrisas, la carretera comenzó a transformarse. Ya no había señales, ni postes, ni cielo. Solo una espiral de sombras y llanto. El camión se movió solo. Ángel intentó saltar, pero las puertas estaban selladas. En la litera, ahora dormían todos, su esposa, su hija, el niño sin rostro. A la mañana siguiente, otro trailero encontró el Kenworth estacionado a la orilla del pasaje. Vacío. Con las puertas traseras abiertas y sin carga alguna. Solo quedaba la escarcha, y una canción de cuna aún sonando en la radio. Historia 4. El camino del desollador. Capítulo 1. El desvío prohibido. Luis Navarro llevaba 22 años manejando su Freightliner por todo el país. Nunca había tenido accidentes, ni problemas mecánicos graves, pero tampoco creía en esas historias de aparecidos, brujas o fantasmas.
Eso cambió una noche en la Sierra de Durango, cuando por ahorrar tiempo tomó un atajo recomendado por un compañero, el tramo conocido como el Camino del Desollador. Un viejo trayecto de terracería que cortaba varias horas entre las localidades de La Cuesta y El Palmito. Nadie lo usaba desde los 90. Eran casi las 2 de la madrugada cuando el GPS se quedó sin señal. La luna se escondió entre nubes pesadas. Luis avanzaba lento por un camino sin asfalto, rodeado de pinos y neblina. Fue entonces cuando la radio CB estalló en estática, seguida por una voz ronca que dijo: «Te dije que no pasaras, este es mi camino». Luis pensó que era una broma. Respondió en tono burlón. Pero al soltar el micrófono, escuchó algo golpear el toldo. Como una piedra, o una mano. Detuvo el motor. Silencio total. Bajó con su linterna, apuntando hacia el techo. Nada. Pero en la tierra, al pie del camión, había una marca, una mano grande, sin piel, dejando un rastro sangriento. Capítulo 2. El hombre sin rostro. Luis siguió conduciendo, intentando ignorar el miedo que ya comenzaba a aferrarse a su pecho. La vegetación se cerraba cada vez más, y los faros apenas iluminaban unos metros adelante. Entonces lo vio, un hombre parado en medio del camino, desnudo, con la piel desgarrada, como si se la hubieran arrancado a tirones. No tenía rostro, solo carne cruda y sangrante. Frenó en seco. Cuando lo enfocó con la luz alta, la figura desapareció. Pero en su lugar, una sombra cruzó rápidamente hacia el bosque. Luis encendió el motor y avanzó. Por el retrovisor, juraría que lo vio correr tras él, a 4 patas, como un depredador. De pronto, un olor insoportable llenó la cabina. A carne quemada. Luis bajó la ventanilla, pero el hedor venía de dentro. En la litera, lo imposible, un cuerpo, tendido, envuelto en lona, con los ojos abiertos. El rostro, era el suyo. Capítulo 3. Las voces del bosque. Trastornado, Luis abandonó el camión. Se internó entre los árboles, con la linterna en mano, gritando su propio nombre. Los troncos parecían sangrar. Las ramas se movían sin viento. De fondo, comenzó a escuchar voces susurrantes. Voces de otros traileros. «Luis, ya estás con nosotros, no hay regreso». Tropezó con algo. Una carreta oxidada, antigua, con manchas oscuras en la madera. Dentro, herramientas de carnicero. Ganchos. Sierras. Un delantal de cuero humano. Y una nota escrita con sangre. El que ve al desollador debe entregar su piel o la de otro. Ya hiciste tu elección. Luis corrió de regreso al camión, pero todo había cambiado. El Freightliner ahora estaba envuelto en lianas negras, y en su asiento, una figura lo esperaba. Un hombre, sin rostro, acariciando un cuchillo oxidado. Capítulo 4. El ritual. Intentó luchar. Intentó rezar. Pero su cuerpo no respondía. Fue atado al asiento. El desollador comenzó a hablarle sin palabras, directo a su mente: «Este camino me alimenta. Cada conductor es un sacrificio. Tu turno ha llegado». Con cada palabra, la piel de Luis comenzó a arder. Veía su reflejo en el espejo del parabrisas, la piel despegándose en tiras, sus ojos hundiéndose, su voz apagándose. Pero entonces, recordó algo: su esposa. Su hijo. Su promesa de volver. Con las pocas fuerzas que le quedaban, tomó el cuchillo del desollador y lo clavó en el tablero. Gritó. El mundo se sacudió como en un terremoto. Todo se volvió blanco. Capítulo 5. Nadie sale del camino. Luis despertó en medio de la carretera, solo, de madrugada. Su camión estaba intacto. La radio CB volvía a funcionar. Revisó su piel, su rostro. Todo en su lugar. Subió y manejó sin detenerse hasta el amanecer. Pero desde aquel día, algo lo sigue. Se ve en los espejos. Lo escucha en la radio. El desollador no lo perdonó. Le dio una segunda oportunidad, a cambio de otra piel. Y desde entonces, cada vez que ve a un autostopista solitario, Luis siente el cuchillo arder en su guantera. Y escucha la voz otra vez: «Una piel o la tuya». Historia 5. La curva del silencio. Capítulo 1. El aviso del viejo trailero. Pedro Méndez era un conductor experimentado. Había transportado mercancía desde Ciudad Juárez hasta Chiapas, y aunque había vivido accidentes, asaltos y tormentas, nunca nada sobrenatural. En un paradero de San Luis Potosí, un viejo trailero le advirtió antes de que saliera rumbo al sur: «Si vas por la 70, evita la curva del silencio. Está cerca del kilómetro 258.
Si llegas a sentir que el motor se ahoga o la radio se calla, no mires por el retrovisor. Solo acelera. Pedro se rió. Pensó que era una leyenda más, como tantas que contaban en las terminales. Esa noche, cargó su tráiler con electrodomésticos y partió a las 11 de la noche. El clima era despejado, la luna llena iluminaba la carretera. Todo marchaba con normalidad hasta que cruzó un viejo letrero oxidado, casi ilegible, que decía, precaución, curva cerrada. Entonces, el motor comenzó a fallar. Capítulo 2, silencio absoluto. La radio, que antes emitía una estación regional, se apagó sin razón. El GPS dejó de actualizarse. Pedro bajó la velocidad. La curva era pronunciada, bordeada de árboles espesos. Pero lo que más lo inquietó fue el silencio. Absoluto. Ni grillos, ni viento, ni el motor. Solo el sonido de sus propios latidos. Giró lentamente, y al salir de la curva, vio a lo lejos una figura en la carretera. Pensó que era una persona herida. Frenó. Pero cuando se acercó, no había nadie. Revisó el camino. Nada. Volvió a subir. Encendió la radio, y por un instante, escuchó su propia voz diciendo, no debiste mirar atrás. Entonces volteó al retrovisor. Por un segundo, vio su tráiler, pero no iba solo. Una docena de figuras vestidas de blanco colgaban de los laterales, como si fueran cadáveres atados. Una de ellas levantó la cabeza y lo miró directo a los ojos. Pedro gritó y pisó el acelerador. Capítulo 3. El eco de los muertos. Durante la siguiente hora, todo pareció volver a la normalidad. Pedro encendió un cigarro para calmarse. Pero en su espejo, seguía viendo sombras. Y en el retrovisor interno, vio su litera ocupada. Una mujer dormía allí. O eso pensó, hasta que abrió los ojos, completamente negros. La mujer comenzó a hablarle con la voz de su madre, muerta hacía años. Te dije que no voltearas, luego usó la voz de su hija. Pedro cerró los ojos. Contó hasta 5. Al abrirlos, ya no había nadie. Pero la radio ahora emitía grabaciones de accidentes reales, gritos, choques, llamados de auxilio. Todos terminaban igual, un grito apagado, y luego, silencio total. Pasó por una gasolinera abandonada. En el vidrio principal, escrito con algo rojo, estaba su nombre completo. Y la fecha de ese mismo día. Capítulo 4. La repetición. El reloj del tablero marcaba las 3:17 de la mañana. Desde hacía 20 minutos, no había avanzado. El mismo letrero oxidado. La misma curva. El mismo silencio. Pedro se dio cuenta de que estaba atrapado en un bucle. Intentó desviarse, pero el camino siempre lo llevaba de vuelta. Cada vez que pasaba la curva, la carga era diferente. Unas veces oía lamentos. Otras, risas infantiles. En una ocasión, vio su propio cadáver manejando. Su mente comenzaba a quebrarse. Los mensajes en la radio se volvieron más personales. Te quedaste dormido, esto es tu castigo. Entonces recordó, hace años, en esa misma ruta, Pedro se había quedado dormido al volante. Su copiloto, su mejor amigo, murió en el accidente. Él sobrevivió, pero juró jamás hablar de ello. ¿Era esta curva, el sitio del accidente? ¿Era esto, un castigo por su silencio? Capítulo 5. El precio de hablar. Pedro finalmente gritó, fue mi culpa, no debía haber dormido, perdóname, Luis. La radio se encendió sola y respondió con una sola palabra, aceptado. Todo tembló. Las sombras gritaron a coro. El tráiler se apagó. Pedro perdió el conocimiento. Despertó al amanecer, a la orilla de la carretera, frente a la misma curva, pero con la cabina vacía y su carga intacta. Volvió a la terminal y contó todo. Nadie le creyó, excepto un par de traileros que también habían oído hablar de la curva del silencio. Desde ese día, Pedro lleva en su espejo retrovisor una imagen de su amigo Luis, y cada vez que pasa por esa carretera, reza. Porque sabe que si vuelve a guardar silencio, la curva lo reclamará otra vez.